Agradecerte primero que te haya apetecido hablar conmigo para todos nuestros seguidores y bueno, que estoy contento y emocionado de tener esta conversación y tengo muchas cosas que preguntarte, he estado nervioso estos días y bueno, y cuando tú me digas empezamos, Fernando. Ya, pues ya, ya. Venga, mira, Fernando, lo primero que te quería comentar, yo sé que tu dios favorito de la Trinidad hinduista es Shiva. ¿Tiene algo que ver con todo esto, Shiva, que está pasando? Hombre, naturalmente, tiene mucho que ver. Ten en cuenta que, bueno, ya sabes que, bueno, en la mitología del hinduismo, de los Vedas en definitiva, hay una Trimurti. Igual que en el cristianismo, por cierto, es Sí. la Trinidad, ¿no? En el cristianismo se llama Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y allí se llama Brahma, Shiva, Vishnu. Mm. Entonces, Brahma crea, todo esto es metafórico, alegórico, naturalmente. Brahma crea el mundo, que es el Dios absoluto, crea el mundo con la respiración, exhala, y cada vez que Brahma respira, cada vez que Brahma exhala, crea el mundo. Y entonces llega Vishnu, que es el segundo de a bordo, digamos, y conserva el mundo. Y luego aparece el dios díscolo, el dios juguetón, que es Shiva y que cumple exactamente la misma función que cumple en la mitología helénica Dioniso o en la mitología romana Baco. O también el dios Pan, es una mezcla, en fin, es el dios, como digo, travieso, bailarín, que danza, que se mezcla con la vida y es el dios destructor. Porque para que la vida se regenere, que es en definitiva lo que sucede, por ejemplo, con las plantas, cuando llega el invierno, para que llegue la primavera hace falta que haya un invierno, hace falta que el mundo quede destruido. Entonces Brahma lo crea, Vishnu lo conserva y Shiva lo destruye para que Brahma vuelva a crearlo y Vishnu a conservarlo, iniciando lo que se llama en los Vedas un kalpa, uno de esos grandes ciclos que se escalonan, que son miles y miles y miles de años cada ciclo. Ahora estaríamos en un final de ciclo, Sivaíta típico, que es lo que se llama Kali Yuga, que es en definitiva lo que se llama en la tradición occidental judeocristiana apocalipsis, ¿no? Y por supuesto que esto que se está organizando ahora a nuestro alrededor no es ni más ni menos que el baile de Shiva. Tú fíjate, vamos, yo lo digo, lo dije ya, además me adelanté un poco a mucha gente. Ahora va a salir una novela excelente publicada en Estados Unidos, sale en la editorial Debate dentro de unos días, que se llama Contagio, en la cual explica, bueno, pues más o menos lo que yo en una columna, que seguramente me costó ser expulsado del mundo, ya dije antes de que se desencadenara este follón, pero en fin, cuando ya se había desencadenado en China, dije que, bueno, que esto es la hipótesis Gaia. No sé si conoces la hipótesis Gaia. La hipótesis Gaia fue fundada, bueno, pues por un científico, no por un mago, un chamán, un gurú británico, Lovelock, que tiene infinidad de seguidores desde entonces en la comunidad científica de todos los lugares de la Tierra, parte de la base de que el ecosistema, es decir, el universo, eso que los paganos llamaban anima mundi, el alma del mundo, que es el único Dios, por llamarlo de alguna manera, en el que yo creo, que es Brahma, que es el Elan vital de Bergson, que es la joie de vivre, que es la danza del universo, bueno, pues el ecosistema es inteligente. ¿Que es inteligente? Es evidente, porque el mundo está gobernado, la naturaleza está gobernado por leyes que son de una precisión extraordinaria. Ríete de Internet y de todas estas cosas. Entonces, esas leyes responden de forma inteligente a las agresiones. Entonces, cuando detectan quién es el agresor, lo exterminan, o por lo menos intentan exterminarlo. Esto es lo que en un determinado momento sucedió, otro periodo shivaíta, con los grandes saurios. Los grandes saurios eran en ese momento del Pleistoceno, de la lejanísima prehistoria, eran los seres más poderosos de la Tierra. Como ahora lo somos los seres humanos, somos los seres más poderosos de la Tierra. Y los grandes saurios, sin embargo, a pesar de ese enorme poderío, se exterminaron. Las hipótesis que se barajan, porque son hipótesis naturalmente, para explicar el porqué de esa extinción, hay dos fundamentalmente. Una que fue un virus, y otra que fue el impacto de un colosal meteorito que provocó un cambio climático, bueno, que trastornó todos los ritmos de la vida sobre el planeta. Bueno, en estos momentos estamos enfrentados a ambas cosas, a la posibilidad que siempre existe, es azarosa o no, es azar o necesidad de que el cambio climático llegue y lo ponga todo patas arriba, ya lo está poniendo, y por otra parte a la posibilidad de que los virus, que son alienígenas, son extraterrestres, es el agresor exterior a la naturaleza humana, bueno, a la naturaleza humana y a la animal también, entonces vienen a por nosotros. Hay virus por todas partes, es decir, que llevan ya varias oleadas, que si el ébola, que si el SIDA, que si la legionela, etcétera, 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 y más que van a llegar. Esos virus contra los cuales tenemos muy pocas armas, porque las
medicinas, los fármacos, los cortafuegos que la ciencia médica, sanitaria, biológica ha conseguido elevar frente a los virus son, en fin, muy mediocres. Hay algunas vacunas, la de la gripe, por ejemplo, bueno, que protege hasta cierto punto, que además hay que ir modificándola año tras año, porque esos virus son como la pimpinela escarlata en la Revolución Francesa, mutan, 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 se nos escapan continuamente, y entonces, vamos, yo sé que si ahora en el brazo de esta butaca hago así, me llevo, yo qué sé, 50 millones o 500 millones de virus en la mano. Entonces, muchos de estos virus estaban agazapados en lugares a los que el hombre no tenía acceso y por lo tanto el ser humano no se ha puesto en contacto con ellos nunca, con lo cual no ha generado ese cortafuegos natural que es el sistema inmune o inmunitario. Entonces, por ejemplo, los bosques tropicales, la deforestación de los bosques tropicales, y esa es también una de las hipótesis que a través del mono verde de determinados lugares de África transmiten SIDA, es otra de las hipótesis que se manejan, al deforestar el ser humano se pone, es un ejemplo, se pone en contacto con virus que estaban agazapados allí en el interior de los bosques tropicales y al mismo tiempo generan una catástrofe climática porque al talar esos árboles la capacidad de crear oxígeno del planeta se va reduciendo. Bueno, pues ya tenemos ahí una posible fuente de virus. Otra, el petróleo. El petróleo en la Edad Media se llamaba aqua infernalis, agua del infierno, y por supuesto estaba sellado en el interior de la Tierra y este aquí que nosotros llevamos décadas, décadas, décadas y décadas sacando el contenido de inmensas bolsas de petróleo y es evidente que con todo eso que sale del corazón de la Tierra vienen también virus, vienen también bacterias, vienen también alienígenas, ¿no? Entonces, otra fuente de contacto. Y luego ahora encima se han inventado esto del fracking. Me imagino que sabes lo que es el fracking. Agarran una especie de Black Decker gigantesco, de berriquín gigantesco, y perforan la Tierra para buscar petróleo y otras lindezas, incluso más lejos y en mayor abundancia de lo que hasta ahora hacíamos. Bueno, todas estas cosas y otras mil más generan una respuesta del ecosistema. Y una de las respuestas del ecosistema es los virus, son los virus. Hay una inflexible ley zoológica, todas las leyes de la naturaleza, a diferencia de las leyes humanas. Las leyes humanas son de derecho positivo y van cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de los lugares, de la geografía, de la historia universal, que si el derecho romano, que si el derecho griego, que si el babilónico, que si el egipcio, que si el de Estados Unidos, que si el de España en estos momentos, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Todo eso está sujeto a constante cambio de paradigma. En cambio, las leyes de la naturaleza no. Las leyes de la naturaleza, que son, por así decirlo, digo metafóricamente, la palabra de Dios, son de eso que se llama Sophia perennis, la sabiduría perenne. No cambian nunca, no admiten una sola excepción. Y entonces hay una inflexible ley que los zoólogos y también los botánicos conocen bien, y es que cuando una especie animal o una especie botánica se reproduce por encima de lo que el hábitat consiente, esa especie se extingue. Bueno, evidentemente los seres humanos nos hemos reproducido mucho más de lo que el hábitat consiente, somos ya 7.500 millones de seres humanos. Ahora, debido al virus, va a bajar un poco esa cifra, pero bueno, a lo mejor no tanto, ¿no? Es evidente que el planeta no puede alimentar, es decir, no podemos estar codo a codo 7.500 millones de seres humanos apiñados aquí. Todos sabemos que la promiscuidad, el apiñamiento, es uno de los vectores por los cuales nacen y se propagan estos virus. Y no solo eso, sino que además Naciones Unidas, los organismos internacionales, las multinacionales, la economía, el macrosistema, los grandes inversores, Soros, etcétera, etcétera, lo que pretenden es que, y nos lo anuncian, que dentro de poco seamos 10.000 millones, y dentro de 20 o 30 años 20.000 millones, y dentro de 70 años pues 100.000 millones. Entonces ya todo el planeta se convertirá en algo así como un vagón de metro en hora punta. Bueno, eso evidentemente la naturaleza, el anima mundi, el ecosistema no lo puede tolerar y tiene que impartir justicia. Y esto es lo que está sucediendo. Así que quiero decir que esto es la danza de Shiva, esto es la destrucción, esto es el Kali Yuga, es la destrucción que nos anuncia la mitología del hinduismo. Si tú lees los textos que hay en los Vedas, y te estoy hablando de textos que se remontan a miles de años atrás, no conocemos exactamente la datación, el momento en el que se escribieron, bueno, pues ahí cuando te describen este kalpa, el Kali Yuga, es el periodo de Kali. Kali es una de las metamorfosis, de las mutaciones del dios Shiva. Te quedas impresionado. Yo lo he publicado en alguno de mis libros, en El Sendero de la Mano Izquierda, cómo describen los Vedas el Kali Yuga. Y parece que estás leyendo el periódico de ayer. Describen el mundo actual en todos sus pormenores. Y así andamos. Entonces, Fernando, ¿crees que lo que tenemos que aprender es que somos demasiados?
Pues eso para empezar. Hombre, yo reconozco que soy muy maltusiano. Es decir, sin el superávit demográfico, todo esto que está sucediendo ahora no habría sucedido, o por lo menos no habría sucedido en la medida en que ahora sucede. Y por supuesto es el desarrollo económico. El desarrollo es uno de los jinetes del apocalipsis. Desarrollo, desarrollo, desarrollo. Todos los partidos políticos, da igual que sean de derechas o de izquierdas, todos los políticos de la tierra, da igual que sean chinos, norteamericanos, españoles o griegos, desarrollo, desarrollo, desarrollo. El PIB ha descendido, íbamos a crecer un 2,7% y este año solo vamos a crecer un 2,3%. ¡Qué horror! ¿Qué va a ser de nosotros? Entonces, si seguimos desarrollándonos y desarrollándonos y desarrollándonos, seguirá sucediendo cada vez más lo que ahora sucede. Al fin y al cabo, epidemias y pandemias ha habido muchas a lo largo de la historia de la humanidad y más que va a haber. Pero antes, quiero decir que cuando estalla, por ejemplo, quizá la epidemia más famosa, la pandemia más famosa, que es la de la peste negra, siglo XIII, bueno, estalla también en Oriente y llega a Occidente, llega al resto del mundo, se propaga a través de las rutas comerciales, de la ruta de la seda, de las navegaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora sucede lo mismo. La diferencia está en que, debido al desarrollo tecnológico, debido a ese afán de desarrollo, el virus que antes tardaba 100 años en llegar a Europa y que llegaba a lo mejor agazapado en las alfombras que transportaban a lomos de camello o de dromedario los comerciantes de Oriente para vendérsela a los occidentales, pues ahora llega en 24 horas. Surge el virus en Wuhan y al día siguiente lo tienes en Nueva York, en Johannesburgo, en fin, hasta en Soria. A nivel humano, Fernando, ¿qué crees? ¿Hay algo que crees que tenemos que aprender? ¿Hay algún cambio interno que crees a nivel iniciático, por ejemplo? Hay veces que he tenido la sensación de que esto era, o al menos yo lo he vivido así para mí, que esto ha sido para mí como una iniciación, ¿no? Como un proceso iniciático, de estar los 40 días en el desierto de Jesús, me decía mi maestro Kim, ¿no? Me comentaba esto, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú esto? ¿Vives que hay Bueno, alguna vamos a parte ver. así también? Vamos por partes. Por supuesto que esto es un proceso iniciático. Los procesos iniciáticos, y bueno, ya sabes que yo, bueno, los he estudiado y los he practicado a Lo fondo, sé. son siempre un proceso de muerte y de resurrección, que en definitiva es lo que está agazapado en la alegoría del cristianismo y por supuesto en otras muchas alegorías religiosas de otras culturas. En definitiva, ¿qué pasa en el cristianismo? Es decir, el hombre muere, el Dios muere para que el hombre pueda vivir. Entonces, Jesucristo simbólicamente, porque todo esto son símbolos, es crucificado y resucita al tercer día. Bueno, el proceso de iniciación es eso, es un proceso, es la enteogenia, los procesos que se inducen a través del ayuno, a través de las situaciones límites, a través sobre todo de la meditación, a través de la ingesta de determinadas sustancias psicotrópicas, enteogénicas, realmente te mueres, es decir, pasas por un proceso de muerte y resucitas convertido en un hombre nuevo. Entonces, ¿cuál debería ser la enseñanza que podríamos extraer de este proceso de iniciación al cual bruscamente, como quien empuja a un niño a la piscina, nos hemos visto arrojados todos con gran sorpresa de casi todo el mundo, ¿no? A mí no me ha sorprendido, pero vamos, a la mayor parte de la gente se han quedado muy perplejos, están todavía muy perplejos y no saben qué hacer. Bueno, pues deberíamos aprender a no ser como éramos. Deberíamos aprender a ser animales o seres humanos distintos a los que éramos. Pero ahí tropezamos, bueno, pues con un leitmotiv, con un vector fijo de la condición humana. Y es que el ser humano se caracteriza, como bien dice la voz del pueblo, como bien dice el proverbio, porque tropieza 2 veces en la misma piedra. Ningún animal tropieza 2 veces en la misma piedra. Los animales son mucho más listos que nosotros. Mira, ahora acaba de pasar por aquí, meteóricamente, sabe Dios, uno de mis gatos, que le ha entrado la ventolera y está corriendo por aquí, por allá, saltando. El otro día yo estaba haciendo cinta, yo todos los días, para mantenerlo un poco en forma física, mensana, incorpore sano, hago mucho, hago 35, 40 minutos de cinta, a una velocidad moderada, más o menos 5 kilómetros por hora, con un poquito de pendiente, tampoco mucha, etc. Y estaba haciendo cinta y uno de mis gatos se subió a la cinta. Bueno, naturalmente, como la cinta está en marcha, el gato salió disparado y se pegó un tortazo contra la pared. Suave, afortunadamente, porque no iba a gran velocidad. Bueno, puedes estar seguro de que ese gato no volverá nunca más en su vida a subirse a la cinta, ni siquiera cuando la cinta está apagada. Con razón dice también la voz del pueblo que el gato escaldado del agua fría huye. Pues no, el ser humano mete la mano en el agua escaldada y luego la vuelve a meter. No una vez, no 2 veces, no 3 veces, sino 300.000 veces. Por eso te gustaría reencarnarte en gato o en mujer, que esto lo he escuchado de ti. Por distintas razones. Lo de reencarnarme en gato es porque el gato es perfecto. El gato, tú sabes que el gato es el animal
mamífero, el cerebro del gato es el más desarrollado que hay después del humano. La gente piensa que es el del mono o el del perro. No, no, esto lo dicen los zoólogos, no es un delirio de este escritor que soy yo que amo a los gatos, es verdad. No, es el cerebro más desarrollado que hay. Pero hay un concepto que el cerebro del gato no asimila. Tú fíjate que el gato siempre en la estatua de la libertad del paganismo es el momento de mayor ilustración de la historia de la humanidad, del paganismo. Por eso el desarrollo del cristianismo, que eran los podemitas. Los cristianismos, San Pablo era Pablo, no en balde se llama igual, San Pablo era el Pablo Iglesias de aquella época, ¿no? Bueno, pero entonces, antes de que el paganismo fuera destruido por el cristianismo, pues la estatua de la diosa de la libertad en Roma, en todos los templos paganos, tenía siempre entre los pies un gato, porque el gato es el príncipe de la libertad. Y solo hay un concepto que no entiende, te decía, el poderoso cerebro del gato, y es el concepto de obediencia, el concepto de sumisión. Ahora que estamos viviendo en un país que, demostrando una vez más que el homo hispánicos es un borrego, está aceptando el mayor índice de esclavitud que jamás haya existido en ningún lugar de la geografía ni del tiempo de la historia, jamás ha existido una esclavitud como esta. Y sin embargo, la gente, al menos en España, en otros países no tanto, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, bueno, hay cierta rebelión popular contra el estado de cautiverio, ¿no? Aquí en España no, vale, todo el mundo aplaudiendo en los balconcitos, ¿no? Bueno, pues, en fin, todo esto mueve a pensar que no vamos a aprender nada. ¿Qué está pasando ahora que dejan salir un poquito cuando todos estos, los chicos jóvenes, los que han nacido ya con el teléfono idiota puesto, con el smartphone, los ninis, los millennials, los centennials, etcétera, etcétera, qué hacen cuando salen a la calle? Han cobrado conciencia, no te digo ya de cómo somos los seres humanos, de la condición humana, de los grandes misterios del universo, no, es que ni siquiera han cobrado conciencia de las cosas que el sentido común manda hacer para intentar no infectarse con el coronavirus. Bueno, eso me lleva a suponer que vamos a seguir tropezando en la misma piedra, con lo cual este virus y otros virus llegarán y serán cada vez más peligrosos. ¿Qué sería bueno que cambiáramos en esta nueva normalidad, ¿no? Como se dice Bueno, políticamente? ¿Qué esto tendríamos que cambiar? es una fórmula tan vieja como el mundo, que es mano de santo, nunca mejor dicho, porque quien lo formuló, bueno, lo formularon otros muchos, pero la persona que voy a citar ahora es santo, es San Agustín, el filósofo, inicialmente filósofo platónico, que a raíz de una iluminación iniciática se convirtió a la religión cristiana. San Agustín dijo que la verdad está dentro de nosotros, no está fuera. Nos dijo, no busques la verdad fuera de ti, búscala dentro de ti. Vuelve los ojos hacia adentro, es decir, medita. La meditación es el más alto experimento que puede acometer el ser humano. Bueno, eso también forma parte de las enseñanzas de los Vedas, de las enseñanzas del budismo, de las enseñanzas del Tao y del cristianismo platónico, del cristianismo de Alejandría, del cristianismo gnóstico, no del facilón cristianismo evangélico. Entonces hay que volver los ojos hacia nosotros mismos y así averiguaremos varias cosas. Desvelaremos los grandes misterios del universo. Sabremos quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos, porque sabremos quiénes somos. Es el nos de te ipsum que estaba inscrito en todas las enseñanzas iniciáticas del mundo antiguo, del mundo pagano. Cuando averiguamos quiénes somos, nadie sabe quién es. Yo antes, hace un momento, hablaba de todos estos millennials, centennials, minis, patatín y patatán. Es que no saben quiénes son. ¿Por qué? Porque son adolescentes. Hace unos años una revista digital estadounidense, la revista Smith, convocó un concurso de microrelatos de 6 palabras, que se basaba en un microrelato estremecedor de Hemingway. El microrelato de Hemingway era una tragedia griega condensada en 6 palabras. Decía, se venden zapatos de bebé sin estrenar. Bueno, inspirándose en este modelo, que es un modelo literario, convocaron este concurso y realmente llegaron, en fin, muchos microrelatos, algunos de ellos, en fin, muy incisivos, muy agudos, muy bonitos, muy originales. Y uno de los que ganaron el premio describe lo que es el mundo actual, describe lo que es la sociedad actual, donde el Homo sapiens ha dejado de ser Homo sapiens y ha pasado a ser Homo festivus. Entonces era un relato autobiográfico, el autor del relato reducía en 6 palabras su autobiografía, que es la autobiografía de la mayor parte de los hombres contemporáneos. Esta autobiografía decía, nacimiento, adolescencia, 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 muerte. Entonces el adolescente se caracteriza porque no sabe quién es. El gato sabe quién es. Quien haya tenido gatos o animales, todos los animales, todas las plantas, saben quiénes son. Los niños saben quiénes son. Quien haya tenido niños, y yo he tenido nada menos que 4 hijos desparramados a lo largo de mi historia, te das cuenta de que no hay
un hijo, de que ningún hijo es igual a otro, aunque el padre y la madre sean los mismos, aunque crezcan en el mismo ambiente, aunque estén en la misma ciudad, aunque escuchen a papá, a mamá y a las demás personas que los rodean decir las mismas cosas. Sin embargo, cada ser humano es diferente. De la misma forma que no hay dos gatos iguales, ¿no? ¿Por qué somos todos diferentes? Porque el yo, estoy hablando del yo, que es lo contrario del ego. Ahora todo el mundo confunde el ego con el yo. El ego son las etiquetas. El yo no, el yo es lo que tú eres, no lo que tú tienes. Tú no eres español ni francés, tú eres tú. Tú no tienes 20 años ni 80, ¿eh? Tú eres tú. Tú no eres ni creyente, ni ateo, ni de izquierdas, ni de derechas. Tú eres tú. Todo eso, las demás cosas, las etiquetas van cambiando, el ego va cambiando, y son etiquetas que se van adhiriendo a tu identidad, a tu personalidad y que te ofuscan, ocultan la conciencia de tu verdadera identidad. Entonces, a través de la reflexión, a través de volver los ojos hacia ti mismo, a través de seguir ese consejo de Agustín, que es un consejo platónico, ¿no? Agustín era un filósofo platónico, bueno, pues entonces averiguas quién eres. Y cuando averiguas quién eres, el efecto de este descubrimiento es portentoso, porque sabes lo que debes hacer para lo que has nacido, tu vocación, tu carácter, y al mismo tiempo sabes lo que puedes hacer, que está en función de lo que eres, de lo que debes hacer. Y entonces el deber hacer con el querer hacer. La fusión de esos dos conceptos, al hacer lo que debes, es la felicidad, ni más ni menos que la felicidad, la serenidad, la plenitud, la sabiduría. ¿El ego es un gran maestro o un enemigo a batir? Bueno, ya sabes que yo soy experto en utilizar el impulso del enemigo, que es, bueno, es el principio rector de las artes marciales, del karate, del judo, del jiu-jitsu, todas estas cosas consisten en aprovechar el impulso del enemigo para no gastar tu propia energía. Es el enemigo, es el adversario. A mí me gusta, los enemigos son malos, los adversarios son buenos. En definitiva, la palabra adversario viene del versus latino, que significa contra, pero también hacia. El adversario viene hacia ti, corre hacia ti, te aporta su energía. Entonces, si tú aprendes a manejarlo, aprendes a esquivarlo, aprendes con un solo dedo, como hace, no sé, el karateca, aprovechar su energía, lo haces volar con la punta del dedo meñique por el aire y a ti ni te toca. Tú no has gastado ninguna energía. Sigues en estado de plenitud. Bueno, pues eso es lo que habría que hacer, aprovechar el impulso del enemigo. Entonces deberíamos aprender de todas estas lecciones que nos está dando el virus. Yo, por ejemplo, y bueno, perdona que personalice un poco, pero yo tengo un ejemplo en estos momentos, en estos 2 meses que llevo confinados, de para qué sirve aprovechar el impulso del enemigo. Yo me encierro, a los 3 o 4 días de estar encerrado, prácticamente al comienzo del cautiverio, me expulsan del mundo. Donde, en fin, lleva prácticamente desde su fundación, 30 años o algo así, lleva colaborando con toda clase de piezas periodísticas, tal, y concretamente en los últimos tiempos, bueno, con esa columna El Lobo Feroz, bueno, que era una de las columnas más leídas y de más repercusión del periódico, a veces para alabarla y a veces para criticarla, pero de repente deciden, aduciendo motivos presupuestarios, que escaman un poco, puede que sean verdad, pero no creo que los problemas económicos que tenga Unidad Editorial se vayan a salvar expulsándome a mí y a 3 o 4 columnistas más, son problemas mucho más vastos. Bueno, el caso es que me expulsan. Entonces, prácticamente por primera vez en mi vida, porque yo ya a los 8 años había fundado un periódico que se llamaba La Nueva España, que conservo algún ejemplar, y que era hológrafo, estaba escrito a mano, e incluso gané royalties, gané algo de dinerillo porque alquilaba ese ejemplar único a los vecinos de la casa en la que vivía por 5 céntimos de peseta. Bueno, entonces, por primera vez en mi vida, desde que tenía 80 años y ahora tengo 83, me encuentro, digamos, sin un medio de expresión. En el cual ejercer algo que es mi profesión, no mi vocación, porque mi vocación es la de escritor, pero mi profesión es la de periodista. Entonces digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Me callo, ahora a los 83 años, que bueno, oye, que con 83 años y todo, pero en fin, estoy bien de cabeza, estoy bien de salud, en fin, naturalmente con algunos achaques y todas estas cosas, no he renunciado a nada, ni siquiera al sexo, entonces digo, ¿qué hago? ¿Me callo? Digo, pues no me callo. En primer lugar, llamo a la puerta, bum, 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 de mi viejo amigo Pedro J. Ramírez, que dirige El Español, y digo, oye, que me he quedado, que el Lobo Feroz se ha quedado sin cubil. Entonces, efectivamente, he incorporado el Lobo Feroz al Español. Y no solo eso, sino que ya, en pleno subidón, crecido, digo, pues sale, voy a hacer lo mismo que hice hace 75 años, cuando tenía 8, que es fundar un periódico. Y fundo un periódico sin un euro, este semanario que se llama La Retaguardia, y acompañado
Sí, sí, lo he Por visto, lo otra he visto. persona, por una joven inteligentísima, listísima y sagacísima periodista, y además haciéndolo por internet, haciéndolo por Skype, haciéndolo por ordenador y por teléfono, levantamos entre los dos un semanario que se llama La Retaguardia y que llega a tener en sus mejores momentos hasta 70.000 lectores y que está teniendo un éxito verdaderamente estrepitoso. Me llaman ya de periódicos de todas las partes de la Tierra. Hace escasamente una semana, La República, que es el periódico más importante de Italia, o uno de los Italia. importantes, y que además es un periódico, pues hombre, más bien escorado hacia la izquierda, me dedicó varias páginas en su magazine dominical. Entonces, resulta que me echan del mundo y en lugar de venirme abajo, aprovecho el impulso de, en fin, de ese enemigo, de ese adversario, y tengo ahora más lectores de los que tenía en el mundo. Y encima fundo este semanario que vamos a ver a dónde me lleva. Ahora, eso sí, también te digo, un trabajo con perdón de la hostia. Porque es que lo hacemos entre dos y claro, es un semanario, no sé si tú lo has visto, si te Sí, sí, lo he metes visto, lo he a visto. retaguardia.com, es un semanario, en fin, muy rico, muy denso de contenidos, muy variado. Mm. Naturalmente hay colaboradores que nos envían las colaboraciones, no lo podemos escribir la señorita Nouvelle Bach, que es la subdirectora del periódico, y el avisador numantino, que soy yo, no lo podemos escribir de arriba abajo, pero bueno, tú no te puedes imaginar el trabajo que hay detrás de esto. De tal manera que yo, a pesar de que el estado de cautiverio debería ser un periodo de mi vida propicio a algo que he hecho todo durante toda ella, que es la lectura, por ejemplo, Mm. prácticamente en 2 meses, por primera vez en mi vida, yo que alardeo de haber leído desde que tenía 3 o 4 años, al menos un libro al día, más o menos, hay libros que requieren más días, hay libros que requieren menos de un día, pero más o menos un libro al día de media, por primera vez en mi vida, en 2 meses, he leído un librito y medio, porque no tengo tiempo para hacer nada. Me levanto, bueno, me ducho, desayuno un poquito, me instalo aquí donde estoy ahora hablando contigo y a partir de ahí, con una breve interrupción para comer y otra breve interrupción para cenar, me paso todo el santo día escribiendo. Acabo de terminar el segundo volumen de mis memorias, Galgo Corredor, los años guerreros, en los cuales evoco todo lo sucedido, no todo, claro, pero en fin, gran parte de lo sucedido en mi vida desde que el 2 de octubre, día de mi cumpleaños de 1953, llegué aquí cerquita, de Malasaña, que es donde te hablo, a lo que se llamaba la Casona, a la Universidad Central, a la Mm. Universidad de Madrid para matricularme y los 12 años siguientes, hasta el 1 de agosto de 1964, en que con el pasaporte de un amigo y 7.000 pesetas en el bolsillo, me fui al exilio. Bueno, es el segundo volumen de mis memorias y abrigo el proyecto de que esas memorias tengan por lo menos 5 o 6 volúmenes. Bueno, pues son 650 páginas. En estos momentos están ya entrando en imprenta. Iban a salir para la próxima Feria del Libro, ya no hay Feria del Libro, bueno, pues a lo mejor sale un mes, 2, 3 después, pero en fin, el libro ya está visto para sentencia y a punto de ser alumbrado. Bueno, todo eso lo he hecho, en definitiva, el libro no, porque el libro he tardado muchísimo en escribirlo, pero también lo he terminado aquí, he corregido las pruebas aquí. Hace una semana estaba corrigiendo el tochazo de las pruebas que me envió la editorial Planeta. Es decir, no me he venido abajo. He hecho, bueno, pues lo que manda en definitiva el sentido común. He aplicado rigurosamente otro principio que a mí me gusta muchísimo. Hay dos frases favoritas que seguro que me has leído alguna vez. Una es la de Jung. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir y que tiene mucha conexión con uno de los mandamientos del decálogo de Hemingway, que dice, mézclate estrechamente con la vida. Y la otra, la frase con la que los vieneses de la Viena feliz, de la Viena de los valses, de la Viena de las guerras mundiales, la frase que definía el espíritu de aquella ciudad maravillosa, la de Stefan Zweig, la de Freud, en fin, la de tantos otros. Decían, pero esto lo decía el pueblo de Viena, eso lo decía el vienés de la calle, decía, deja vivir a la vida. Bueno, lo que estoy haciendo ahora en pleno pandemonium desatado por el coronavirus es ni más ni menos que dejar vivir a la vida y dentro de ella a mi vida. Tú fíjate que los gatos, ya termino, digo que son el prototipo del sabio según el taoísmo. El Tao dice que sabia es la persona que sabe estar al mismo tiempo alerta y en reposo. El gato hace eso. El gato, tú lo ves, duerme 20 horas al día, en una vidorra se pega el gato, bueno, a no ser que sea un gato callejero, que el pobre las pasa ganutas. Pero en fin, un gato doméstico, un gato casero como estos, se pasan 20 horas al día plácidamente dormidos, verdaderamente, o ronroneando, verlos dormir, escuchar el ronroneo, bueno, es el sonido de la paz universal. Pero al más mínimo ruido que se produzca, el aleteo de una mosca en la otra esquina de la habitación, ¡pap! Las orejas del gato se ponen puntiagudas y el gato se espabila. Luego ve, es solo una mosca y vuelve a dormirse. Ahora, si no es solo una mosca, sino que es, yo qué sé, un perro que se abalanza sobre él, el gato sale zumbando, le planta cara
porque ser bueno es ser valiente, como decía Antonio Machado, es el animal más valiente que hay el gato. El gato planta cara a un rinoceronte al ataque, ¿no? Y procura burlar al perro con las almas de la agilidad, de la sutileza, de la inteligencia. Es fantástico. Mis maestros son los gatos. Hay una palabra que creo que la compartes, o al menos yo te la veo, la compartes con Iker Jiménez, que también para mí también es un periodista, un gran comunicador, creo que uno de los mejores que existe ahora, que es la palabra entusiasmo, ¿no? Que la veo también en ti. ¿Me puedes hablar un poco del entusiasmo? Bueno, el entusiasmo, me gusta mucho esa palabra, por supuesto. No me gustan las personas que no son entusiastas. Yo soy muy entusiasta, pero soy muy entusiasta en lo grande. Es decir, que soy muy entusiasta de los diálogos de Platón, pero también soy muy entusiasta del buen sushi que me pueden servir en un determinado restaurante, ¿no? Entonces, el entusiasmo es lo mismo que Bergson, el filósofo francés, llamaba el âme vital. Pues lo mismo que yo continuamente invoco, por ejemplo, en mi libro Shangri-La, el elixir de la eterna juventud, que es la jovialidad. Tener entusiasmo significa que eres joven. Tener entusiasmo, mi hijo Aquela, el de 7 años que hace un momento andaba por aquí, está lleno de entusiasmo. Lo están, por lo general, todos los niños. Hay excepciones. Hay niños que nacen en condiciones penosas o incluso con una salud precaria y tal, pero normalmente un niño está lleno de entusiasmo, como un gato cachorro. Un gato cachorro está lleno de entusiasmo, juega con todo, danza de Shiva y de Vishnu al mismo tiempo. Entonces, eso es importantísimo. Quien tiene entusiasmo está vivo, se mueve, cambia, quiere vivir, vive. Entonces, sí, estoy de acuerdo con Iker Jiménez completamente en eso y en otras muchas cosas. Iker y yo somos amigos. Claro, hombre, hubo un libro mío, Garo y Xavier, es una historia mágica de España, aquel tochazo, que marcó a generaciones de españoles, entre ellos el propio Iker lo confiesa, es mucho más joven que yo. Ese libro lo leyó cuando era poco más que un adolescente. Y entonces yo he colaborado bastante durante un periodo en los programas de Iker Jiménez. Sí. Lo que pasa es que es curioso porque a mí ahora me han echado del mundo, a Alfonso Usía lo han echado de La Razón, y a Iker Jiménez lo han echado de la 4, ¿no? Que es donde bueno, vuelve a grabar esta semana otra vez, ¿eh? Vuelve a grabar por fin. Esta semana empiezan a grabar, sí. Bueno, pues no, pero te lo decía porque es curioso, porque yo, esto no sé si estoy revelando una indiscreción, es decir, en un determinado momento yo que acudía de vez en cuando al programa de Iker Jiménez como invitado para intervenir, en fin, en la tertulia, el propio Iker Jiménez me dijo que no podía seguir invitándome porque yo estaba vetado en esa cadena, como en tantos otros sitios, porque mis ideas molestan. Ahora estoy teniendo un éxito tremendo en Twitter. Otra de las cosas que he hecho creciendo. 41.000 seguidores, Fernando, que tienes. Casi ya 42.000. Hoy voy a llegar a los 42, pero eso en un mes, ¿no? Entonces, pues, claro, he descubierto un género literario en Twitter. La verdad es que yo, sabes que despotricaba de las redes sociales y antes, sí, cuando intentábamos conectar a través de Zoom, habrás visto hasta qué punto llega mi desconocimiento de este ordenador, de los teléfonos, de Internet, todas estas cosas. Pero, sin embargo, he descubierto con esto de Twitter, estoy encantado, me lo paso. Yo nunca he tenido hobbies. Yo no, en fin, no soy jardinero, no sé hacer figuras de plastilina, no pinto, no dibujo, no toco la guitarra ni el violín, nunca he tenido hobbies. Y de repente me he encontrado con un hobby, que es lo de los tweets, y de hecho escribo muchos tweets al día, pero claro, es que se identifica muy bien ese género literario, es un género literario, y de ahí estoy seguro de que va a salir un libro. En La Retaguardia, el semanario que he fundado, ya hay una sección con mis tweets más celebrados, todos aquellos que reciben más de 1000 me gusta, los publicamos allí. Y seguramente, creo que Pérez Reverte ya ha publicado un libro con sus tweets, seguramente me está surgiendo, sí, poquito a poco un libro. O también mi hija Yanta, que es escritora, como sabes, finalista del Premio Planeta hace 2 años con la novela Un mar violeta oscuro, que ella escribe también un diario de una mujer y 2 gatos encerrados por el coronavirus. Y sin darse cuenta está saliendo otro libro de esa iniciativa. Entonces, los tweets son, claro, yo con los tweets me siento al mismo tiempo avispa y abeja. Por una parte reparto miel, soy simpático, soy alegre, me pongo a vacilar con que en el balcón de enfrente de esta casa hay una vecinita preciosa que toma el sol en bikini cuando el sol pega en la fachada. Naturalmente no he hablado nunca con ella, en fin, todo esto no es más que un juego, ¿no? Y luego, y ahí soy abeja, es decir, doy miel. Es decir, polinizo las flores. Por ejemplo, esta chica que está ahí enfrente es una flor, no la voy a polinizar, Dios me libre, yo respeto mucho. Tiene chico, tiene un novio con el que vive ahí, lo veo de vez en cuando en la ventana y al mismo tiempo soy avispa. Soy avispa, zumbo, ¡plaf! Y de repente descargo el aguijón y pico. Eso es lo que estoy haciendo con los tweets y me gusta muchísimo, la verdad.
Fernando, te quería hacer una pregunta. Yo el otro día pensando en ti, digo, hostia, si mañana me contratan de director de un colegio de primaria, digo, inmediatamente llamo a mi colega, al director del Colegio del Pilar de Madrid, o del Opus, que creo que tiene algo parecido, y digo, oye, ¿cuál es vuestro secreto? Independientemente de todo, recuerdo el reportaje que hizo Iker Jiménez con los pilaristas, ¿no? Ujú. Y sé que él lo quería llevar por un sitio, pero a mí me estaba llamando la atención otro. Y digo, aquí hay algo que no se ha acabado de explicar. Creo que hay Bueno, un... también Évole hizo otro programa y me entrevistó a mí también sobre el pilarismo. Bueno, yo tuve uno de los, en fin, de los golpes de suerte que yo he tenido en la vida, es que mi madre me llevó al Colegio del Pilar, cuando era todavía una viuda de guerra, cuando yo tenía 6 años. Recuerdo perfectamente aquel día. Yo en el Colegio del Pilar estuve 11 años, ¿eh? Desde lo que entonces se llamaba parvulitos, párvulos, elemental, ingreso y 7 de bachillerato. El fantástico bachillerato de don Pedro Sainz Rodríguez. 7 años de latín, 3 o 4 de griego, 7 de historia universal y española, 4 de literatura, 1 de preceptiva literaria, 4 de filosofía, lógica, psicología, ética, ontología, teoría del conocimiento, historia de la filosofía, 3 de ciencias naturales, zoología, botánica, mineralogía, geología. Es Esto en decir, EGB, bueno, entonces no se llamaba EGB, se llamaba bachillerato. bachillerato. De Hostias. tal manera que cuando yo llegué a la universidad, y en cierto modo casi te diría que ahora también, seguí viviendo de las rentas de aquel colosal bachillerato que me fue impartido, con un respeto absoluto a mi libertad y a mi personalidad y a mi carácter por los profesores de aquel colegio. Entonces el Pilar yo lo comparo un poco a la Legión. Ya sabes que los legionarios, quienes han estado en la Legión, cuando se ven en apuros, gritan, a mí la Legión, y siempre hay algún legionario por allí, en fin, que da el pecho por ti, que te saca del apuro. Yo a lo largo de la vida, pues hombre, me he encontrado con la vida que he llevado, de aventuras, de viajes, de exilios, de cárceles, de guerras, etcétera, de mujeres. Me he visto envuelto en muchos apuros. Y bueno, casi siempre había algún pilarista cerca y yo decía, a mí el pilar. Aparecía el pilarista y me sacaba de apuros, o por lo menos me echaba una mano. Entonces, el ser pilarista, bueno, es como ser, no sé, es Harvard, es Yale, es Eton, es Oxford, es Cambridge, es una secta, es formar parte de un grupo de élite, como podía serlo la Atenas de Pericles, ¿no? Y entonces, claro, es algo que nos ha marcado profundamente a todos. Cuenta que, claro, está todavía en la entrada del Colegio del Pilar, abajo, tú entras y hay encima pues, una especie de arco con una frase inscrita en piedra, que es la frase del Apocalipsis de Juan: la verdad nos hará libres. Yo estuve 11 años, prácticamente a diario, los domingos no, pasando una y otra vez por debajo de esa frase y evidentemente la hice mía. El libro que yo voy a publicar ahora, este Galgo Corredor, el que te he contado ya que está en imprenta, comienza diciendo, bueno, como lo que le dijo don Victorino Alegre, hombre finísimo, que dirigía el Colegio del Pilar cuando yo estudiaba en él, la enseñanza superior del Colegio del Pilar, no la primaria, no la infantil, que tenía otros directores. El mismo, en fin, en los mismos días en los que yo terminé el bachillerato, llamó a mi madre. No era cura, porque en el colegio, en fin, en esta orden de marianistas hay curas, pero la mayor parte de ellos son religiosos, que visten de negro o vestían de negro, pero vamos, que no podían decir misa, no podían casar a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, pues don Victorino Alegre, hombre finísimo, severo, serio, pero al mismo tiempo cargado de bondad y sentido del humor, llamó a mi madre y le dijo 2 cosas increíbles, increíbles para la época. Le dijo, mire usted, señora, a este niño, hablando de mí, que yo ya no era un niño, era un mozo de 16 añitos, dijo, dele cuerda, no lo ate corto. Primer consejo. Y segundo consejo, déjele que estudie filosofía. No se empeñe en que estudie derecho, en fin, que era aquello a lo cual yo Era estaba lo típico, abocado. ¿no? Típico, Claro, yo era del barrio de Salamanca, lo típico sería que hubiera estudiado Derecho. De hecho, me matriculé también en Derecho, no solo en Letras. Lo que pasa es que después de aprobar el primer año de Derecho lo dejé porque aquello no rezaba conmigo. Bueno, esos son 2 consejos fundamentales que tengo que agradecer al Colegio del Yo es que he visto una cosa una palabra que creo que en nuestro país se tiene poco y que ese colegio sí que lo ofrecía, que era la fraternidad, ¿no? Este que vivimos en el país de la envidia y la picaresca, el país del Lazarillo de Tormes, y yo sí que Te he lo he sentido dicho, que ahí se generaba eso, ¿no? claro, te lo he dicho, somos una secta, somos la Legión. Es decir, nos han impartido un sacramento, formamos parte de una misma cofradía. El himno del Colegio del Pilar empezaba diciendo españoles, hidalgos, valientes. Yo siempre he encontrado esa lealtad
esa fraternidad, esa hidalguía, esa valentía en mis compañeros del Colegio del Pilar. Los había más listos, los había menos listos, los había más altos, más bajos, los había que estudiaban letras, que estudiaban ciencias, que se convertían en millonarios, en fin, que más o menos llevaban una vida más pobre a lo largo de la vida, pero en todos he encontrado siempre esas virtudes y hasta hace muy poco tiempo, una vez al año nos reuníamos, bueno, quienes íbamos quedando. Tú fíjate que cuando yo tenía en una cena, yo, si me pillaba en Madrid, siempre religiosamente he acudido a esas cenas. Y recuerdo cuando se cumplió el 25 aniversario de mi promoción, de cuando salimos del colegio, pues nos convocaron en el colegio a quienes salimos del colegio en aquel momento para que viviéramos una jornada como las de entonces en el colegio. Entonces fuimos allí, fuimos a una clase, nos sentamos como pudimos en los pupitres, con las rodillitas encogidas, porque casi no cabíamos, jugamos al fútbol en el patio, comimos allí, etcétera, etcétera. Y uno de los ritos que repetimos fue el rito de la lectura de las notas. En el Colegio del Pilar, todos los sábados nos leían las notas. Aparecía don Victorino, o los otros directores de las otras áreas, una hora del sábado que no sabías cuál era, que aterrorizaba un poco a los alumnos, rascaba en el cristal esmerilado de la puerta de tu aula, ¡brum!, metía la llave, entraba, el profesor le cedía la cátedra, se sentaba allí y abría un cartapacio, una carpeta negra, donde venían todos nuestros nombres y toda una serie de casillas para poner las notas y anotaciones que los profesores iban dejando sobre nosotros, sobre nuestro modo de ser, sobre nuestra conducta. Y entonces nos leyeron las notas. Y a mí, en aquella ocasión, me leyeron las observaciones dejadas por el profesor que fuera en aquel cuaderno negro. Las dos cosas que dijeron, las tres cosas que dijeron de mí, me encantaron. Y dijeron, hay que ver, oye, hay que ver qué bien reflejan mi personalidad. Una era, molesta en latín, señal de que yo era lo que siempre he sido, que era revoltoso, que era travieso. Otra, que capitaneaba un grupo de alumnos que cuando nos llevaban de la clase al recreo, al doblar la esquina de uno de los pasillos, prorrumpíamos en el grito del gallo. Decíamos todos, ¿qué? Y la tercera, que fue la que más me gustó, me dijo, este señor, a diferencia de, por mí, los llevaban señores, los trataban de usted, a diferencia de lo que sucede con sus compañeros de clase, que cuando les leemos una mala nota se afligen, incluso algunos se echan a llorar, se ponen mustios, serios, etc. Este señor, cuando le leemos una mala nota, cosa que rara vez sucede, porque yo era un buen estudiante, sonríe. Bueno, eso es lo mismo que he hecho ahora con el coronavirus, he sonreído. Me he abierto de capas y he aprovechado el impulso del Burel, el impulso del toro de Lidia que se venía encima, para convertirlo en algo positivo para mi vida y para la vida del prójimo también, en definitiva, ¿no? ¿Cómo te imaginas el día de mañana? ¿Cómo crees que va a ser el mundo dentro de un año, por ejemplo? Cuando todo esto acabe, no Bueno, sabes. vamos a ver, yo vivo, como pretendo ser un sabio de la vieja Sofia Perennis, de la vieja sabiduría pagana, yo vivo en el hic et nunc. Uno de los grandes errores, antes hablábamos de los errores de la condición humana, es vivir en el pasado o vivir en el presente. El pasado no existe, ya no existe, dejó de ser. La única forma de enfrentarnos al pasado, y qué duda cabe, hombre, de que yo también, por ejemplo, si acabo de escribir un libro de memorias, obviamente me estoy enfrentando a mi pasado, pero la forma de enfrentarse al pasado, el pasado generalmente produce en nosotros dos sentimientos. Uno, de tristeza, de melancolía, porque fue bonito y lo hemos perdido, y otro de rabia, porque fue lo contrario, porque fue duro, porque fue oscuro, porque fue obsceno, porque fue amenazador. Mal asunto. Y pensar en el futuro, peor aún, porque eso que se llama ahora tan de moda, que es el estrés postraumático, la ansiedad, el miedo, todo eso viene del futuro, viene que, oh, ¿qué va a ser de mí? ¿Me querrá mi novia? ¿No me querrá? ¿Aprobaré el examen? ¿No aprobaré? ¿Ganaré dinero? ¿No lo ganaré? ¿Me pondré enfermo? ¿Cogeré el coronavirus? ¿No lo cogeré? Es decir, ¿para qué sirve pensar en el futuro? Entonces, la Sofia Perennis elaboró el presente solo, el precepto de solo existe el hic et nunc, el aquí, ahora, carpe diem, coge el día. Así que no me preguntes por el futuro, porque el futuro no existe. Cuando pensaba esta pregunta recordaba una entrevista que hablabas del ser y el tener, ¿no? Que la humanidad está en el tener y tenemos que llegar al ser, ¿no? Sí, bueno, estuvimos en el ser, en momentos, por ejemplo, en el momento de la Ilustración pagana, no todos, claro, también había chusma, también había, en fin, también había mala gente, y sobre todo gente inculta, gente cerril, en Roma, en Grecia, en Egipto, donde fuera. Pero vamos, existía en las clases, en las élites, y no estoy hablando de élites económicas, sino de élites del saber, del pensamiento, de la ilustración, existía la conciencia de que somos, no tenemos.
en el momento de la muerte no nos vamos a llevar nada de lo que tengamos. No me voy a llevar ni este soporte, ni esta butaca, y si tengo una cuenta en el banco no me voy a llevar los euros que figuran en esa cuenta. Lo único que nos vamos a llevar al más allá, si es que el más allá existe en el momento de la muerte, es quiénes somos, no lo que tenemos. Yo suelo contar la anécdota con la cual, la primera vez que yo visité las ruinas de Pompeya, en Italia, fue pues, cuando tenía yo 22 o 23 años, me dieron una beca en el Instituto Italiano de Cultura, y durante un mes pues, pude estar viajando por Italia. Era la primera vez que yo salía al extranjero. Y entonces llegué a las ruinas de Pompeya y en aquella época, en fin, los famosos frescos, procaces, eróticos, pornográficos, vaya, de Pompeya, estaban prohibidos a las mujeres y a los niños. Entonces, bueno, yo iba allí pastoreado por el Cicerone que nos conducía por las ruinas de Pompeya, que es un lugar increíble, desde luego, y de repente pues, nos condujo a una hornacina que estaba cerrada con una llave y dijo, las mujeres y los niños no había, las mujeres y los niños tienen que irse, que se queden solo los varones adultos. Bueno, yo que era varón adulto, me quedé. Entonces el Cicerone metió la ganzúa en esta hornacina, la abrió y dentro apareció lo que es la descripción del mundo actual. Apareció, estaba allí pintado con esos colores ocres, rojizos de la pintura pompeyana, ¿no? Tan bonitos, tan evocadores. Aparecía un enano horrible, peludo, tripón, feo, provisto de un falo gigantesco en estado de erección y se lo estaban pesando con una balanza. Y debajo había una inscripción en latín que decía, tanto pesas, tanto vales. Bueno, hemos creado un mundo, el mundo de hoy, donde a la gente se le mide por el tamaño de su coche, por los dígitos que figuran en su cuenta corriente, por los máster que tiene o por el tamaño, con perdón, de las tetas de su novia. Es decir, y entonces ese es el gran error, medir a la gente por lo que tiene, con lo cual la gente se obsesiona por el mundo del tener, olvidando el mundo del ser. Ahí está la clave. Nos esperaría un futuro halagüeño si supiéramos volver al mundo del ser, olvidándonos del mundo del tener. O recurriendo a una bipolaridad parecida, mira, el mundo se divide en dos clases de personas, los que dicen que van a hacer y los que las hacen. Los dos verbos más fundamentales de la actividad, de la noble actividad humana, son ser y hacer, no tener ni decir qué vas a hacer. Age quod agis, haz lo que estás haciendo, decían los latinos. Y haz lo que estás haciendo significa, entre otras cosas, vivir en el hic et nunc. Ahora, yo ahora estoy hablando contigo y solo estoy hablando contigo. Hago esto. No fantaseo, no evoco lo que pasó ayer ni pienso en lo que sucederá mañana. Decía otro sabio, el poeta sufí, Omar Khayyam, el de las Rubaiyatas. Decía, traducido nada menos que por Rubén Darío, decía, hay 2 días por los cuales mi corazón jamás ha languidecido. Ese que ya pasó, ese que no ha llegado todavía. Qué bonito. Fernando, quiero que me hables de la culpa. ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa es bueno, la culpa es un concepto muy complejo. Por una parte, es el fruto del temor, es la consecuencia del temor. Es decir, ¿qué es lo que le pasó a Adán y Eva en esa alegoría de la expulsión del paraíso? Dios, Yahvé, Jehová o Satán, quien fuera, les hizo sentirse culpables. Culpables, bueno, de algo aparentemente tan nipio como haberse comido una manzana. Hay una frase, por cierto, muy graciosa de Mark Twain, que yo cito a menudo, que decía, el error de Dios consistió en prohibirle a Eva la manzana. Si le hubiera prohibido la serpiente, se habría comido la serpiente, ¿no? Pero bueno, esto es una frase ocurrente. Entonces ahí nació el sentimiento de culpa. Es decir, por ejemplo, la desnudez, la conciencia de la propia desnudez. Adán y Eva en el paraíso estaban desnudos, y en ese momento nos lo dice el Génesis, se miraron el uno al otro y descubrieron que estaban desnudos y que eso les producía vergüenza, que eso les producía un sentimiento de culpa, que no ha desaparecido nunca de la historia de la humanidad y que se llama puritanismo. Algo que vuelve y vuelve y vuelve como un virus recurrente y que en estos momentos es más fuerte que nunca, porque ha desaparecido la sacrosanta libertad de costumbres en nombre del puritanismo. La izquierda es puritana, la LGTBXYZ y 800.000 siglas más es puritana. El puritanismo lo invade todo, hasta extremos inconcebibles, y el puritanismo nace del sentimiento de culpa, ¿no? Al mismo tiempo, el sentimiento de culpa, hombre, es la gran herramienta, es decir, la tenaza con las cuales el poder nos sujeta. Es decir, si tú estás cometiendo si tú eres culpable, nos está condicionando psicológicamente, y entonces ya nos convertimos en esclavos. Entonces hay que descondicionarse, no hay que sentirse culpable nunca. En cualquier caso, no hay que sentirse culpable del supuesto daño
¿qué haces a los demás? Todo lo bueno y todo lo malo que le pasa a una persona, naturalmente hay excepciones. Si yo ahora de repente me enfado contigo y estás aquí delante y te doy un puñetazo, pues sí, te estoy haciendo daño con ese puñetazo, pero hablo de cosas más serias. Cuando a una persona le pasa algo malo, la culpa es suya, de esa persona, no del vecino del quinto, ni del jefe del gobierno, ni del profesor que lo ha suspendido. Somos todos responsables de lo bueno y lo malo que nos sucede. Y eso es el estado de responsabilidad. Y en cambio esta inorgánica democracia basada en el estado de bienestar que subvenciona y subvenciona y subvenciona, está haciendo un flaco favor a todo el mundo, porque es un estado de irresponsabilidad generalizada. Yo por eso defiendo abiertamente, lo he defendido en Twitter y lo defendí también en mi libro de conversaciones con Boadella, la necesidad imperiosa de volver a reinstaurar la mili, porque la mili enseñaba a vivir. La mili enseñaba que la vida es dura, que la vida no es una fiesta, que cuando nacemos nos tiran a la piscina, nos dan un empujón, nos tiran a una piscina en la cual vamos a encontrar agua fría, agua tibia, agua hirviendo, vamos a encontrar de todo y tenemos que ser lo suficientemente responsables y dueños de nuestros actos para saber salir vivos y enteros y dignos de esas situaciones. Fernando, ya por ir acabando, qué es la vida? ¿Para qué es la vida? Bueno, lo clásico es contestar con las palabras de Segismundo en La vida es sueño, ¿no? La vida es un frenesí, es una sombra, una ilusión. Mira, la vida es un viaje. La gran metáfora de la vida es un viaje, bueno, de Manrique. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, no que es el morir. Entonces, es un viaje que no empieza en el momento del nacimiento, en todo caso, empieza en el momento en el que un espermatozoide fecunda un óvulo. En ese momento se pone en marcha un proceso de origen misterioso al que llamamos vida. Fíjate que, por ejemplo, en las tradiciones orientales, ahora ya, claro, como Occidente ha arrasado también con muchas tradiciones orientales, no sé si se sigue haciendo, pero en la India, por ejemplo, la edad de una persona se contaba a partir del instante de la concepción, no del alumbramiento, de tal manera que yo, en lugar de tener ahora 83 años, tendría 83 años, unos cuantos meses, y 9 meses más que fueron los que estuve en el vientre de mi madre. Bueno, en ese momento inicial empieza un viaje que al principio es un viaje extremadamente placentero. Si hay un lugar, si hay un hotel de 5 estrellas en el mundo, ese hotel de 5 estrellas es el útero de la madre, es la vagina, es la placenta, en fin, es todo el interior que permite que durante 9 meses, si no hay, en fin, si todo va bien, esa criatura que ha empezado a vivir, que ha empezado el viaje de la vida, esté arropado, calentito, alimentado, silencioso, seguro de todo, sin amenaza alguna. Bueno, y luego de repente, ¡plaf!, nacemos. Segunda estación, el nacimiento. El nacimiento, bueno, el nacimiento es una explosión. Venimos de un mundo interior, de un mundo, de una especie de confinamiento, de cautiverio oscuro, cómodo, confortable, y pumba, nos abrimos, explotamos a un mundo exterior. Y curiosamente, en ese mundo exterior, bueno, pues hay alguien, por lo general, si todo va bien, que nos recibe, es un ángel, es la imagen del ángel, que es una enfermera, una comadrona, mamá, los pechos de mamá, papá que te coge, la abuela que te acuna, etcétera, etcétera. Bueno, y a partir de ahí ya empieza un viaje fantástico que es la infancia, tercera estación. La infancia es cuando el niño es verdaderamente, sabe quién es, te lo decía antes, ¿no? Y luego empieza el cuarto viaje, el cole. Cuando ya llevamos al niño al cole, y como decía Bernard Shaw, Bernard Shaw decía, mi educación terminó el día en que lo llevaron al colegio. Ya en el cole enseñamos a ese niño, a ese ser maravilloso, libre, inocente, lo enseñamos a ser un hombrecito, a ser a la edad de la razón. Ya es un hombrecito, déjate de tonterías, no creas en las hadas, no creas en los gnomos, no creas en los trasgos, no creas en los ángeles, y ese niño pierde la cabeza. Poco a poco se va olvidando de quién es y se convierte ya en el ser que más pierde la cabeza, que es el adolescente. Ese que invocaba antes en el cuento de la revista Smith. El adolescente se ha olvidado por completo de quién es y por eso comete una tontería tras otra. Todos las hemos cometido. Yo también hice tonterías cuando era un adolescente, ¿no? Pero bueno, si lo normal es atravesar ese rito de paso que es la adolescencia. ¿Cómo termina el rito de paso de la adolescencia, por ejemplo, en ciertas culturas primitivas? Por ejemplo, entre los masáis. Entre Un los masáis, ritual. por un ritual en el cual bruscamente tienes que demostrar que eres un hombre. Bruscamente tienes que dar el pecho a la vida. Y entonces, adolescente masái, al llegar a los 15, 16 años, en fin, tenía que salir solo por la noche a la sabana y a lancear y dar muerte a un león, él solo, a oscuras, iluminado solo por la luna en los días en que hubiera plenilunio. A partir de ese momento, el adolescente se había convertido en un ser humano, en un adulto.
Bueno, y a partir de ahí, pues sigues estación tras estación, estación tras estación, el amor, el enamoramiento, la paternidad, la maternidad, el matrimonio, el divorcio, la separación, la enfermedad, el éxito, el fracaso, lo que sea, hasta que llegas a la última estación, que en realidad es la penúltima. Ese proceso, que es la muerte, es un momento de implosión, paralelo, simétrico, complementario del momento de explosión que fue el nacimiento. El momento de la muerte es de implosión. Vas de la luz, vas de, en fin, de este mundo fenomenológico lleno de chiribitas y de ruidos y de tal, vas hacia ese túnel oscuro que parece que se produce en el momento de la muerte, y no sabemos de verdad si al término, más allá de este túnel, hay efectivamente una luz y hay efectivamente un ser amable, un ser luminoso, una vez más, como las enfermeras, como las comadronas, como Noah, como papá, como Jesús, como Buda, como Miguel Ángel, como quien sea, que te acoge en ese otro mundo. Bueno, sobre esto se especula mucho, y cabe pensar que existe, cabe pensar que es una fantasmagoría, con lo cual la vida, con el viaje, primera estación, la concepción, segunda estación, el nacimiento, todos los demás momentos de la vida, estaciones sucesivas, y último o quizá penúltimo viaje, el momento de esa implosión, de ese regreso al más allá, al misterio que es la muerte. Bueno, ahí tenemos las experiencias cercanas a la muerte, que por ejemplo el doctor Gaón ha investigado también, tiene varios libros. Bueno, pues no solo eso. Antes de Gaona, que es un gran amigo mío y al que le tengo mucho aprecio, Lo ha sé. habido centenares y centenares de libros. El primero fue el de Raymond Moody, Raymond Moody. de vida más allá de la vida, ¿no? Pero ha habido muchísimos, y hay miles y miles y miles de testimonios clínicos, de este tipo de experiencias cercanas a la muerte o posteriores a la muerte, recogidas en universidades, en hospitales de toda la Tierra. ¿Crees en eso? Bueno, no estoy seguro. Es decir, la única manera, yo sigo escrupulosamente en esto las enseñanzas de Buda, y Buda nos dijo: no creas nada de lo que te cuentan. No creas lo que dicen las Sagradas Escrituras. No creas lo que dicen los maestros, los filósofos, los científicos, los políticos. Cree únicamente en aquello que tú puedes verificar, sometido a la criba, al criterio de tu conciencia. Entonces no creo en nada. Creo que, es decir, tengo opiniones sobre las cosas, entonces me parece, tiendo a creer que sí, que existe ese mundo de más allá. Creo. He investigado mucho sobre el asunto, he dirigido muchos cursos, he leído mucho, he tenido muchas experiencias iniciáticas, que son experiencias de muerte en vida, como te decía antes. Me he enfrentado incluso, en fin, a situaciones difíciles, a situaciones de peligro, a guerras, a agresiones, etc. Entonces, quiero decir que tengo cierta experiencia con la muerte. Todos tenemos experiencia con la muerte. Ya sabes que que cada 7 años, todas las células de tu organismo, todas han cambiado. Es decir, esa persona que se está mirando al espejo 7 años después de haberlo hecho 7 años antes, lo que está viendo materialmente es algo que no tiene nada que ver con el que fuiste. Y sin embargo, la conciencia de tu identidad, la conciencia del yo, la conciencia del ser sigue existiendo. Bueno, yo creo que, como dice la Bhagavad Gita, lo que existe no puede llegar a existir, y lo que no existe no puede llegar a existir, y lo que existe no puede dejar de existir. Así que yo tiendo a pensar que sí, que efectivamente la vida sigue después de esa aparente última estación que es la muerte, pero no estoy completamente seguro de ello. La única forma realmente de averiguarlo es verificarlo, y la única forma de verificarlo es morirte. Bueno, te quiero trasladar un fuerte abrazo y un beso de mi socia África Bosch. Me preguntaba, quería trasladarte una pregunta de su parte, que hablaba sobre la introspección que están viviendo personas en esta época de confinamiento, ¿no? Que hay muchas personas que están en procesos de introspección, de mirarse hacia adentro. ¿Cómo Bueno, vives? esto tiene mucho que ver con algo de lo cual ya hemos hablado a lo largo de esta conversación, pero claro, yo me pregunto, de todas las personas que están confinadas, que son, bueno, casi la totalidad de los españoles, y no solo de los españoles, ¿cuántas de ellas están verdaderamente haciendo eso? Porque me temo que la mayor parte de ellas están viendo la tele, están viendo series, están informándose afanosamente de las cifras de subida y bajada de la pandemia, o están jugando a cosas, o están rodeadas de personas de su familia, que si hijos, que si nietos, que si sobrinos, que si primos, que si la cónyuge, que si el cónyuge, con los cuales a lo mejor no se llevan demasiado bien, puede ser que surjan tensiones, etcétera. Yo creo que muy pocas personas entre las que están confinadas van a verse involucradas en ese proceso de autorreflexión, de meditación, de volver los ojos hacia ellos mismos. Quienes hagan eso, liberándose un poco de la tele, liberándose del ruido, liberándose de si sales o no sales a la calle, liberándose de la vecindad,
que toma el sol en bikini, liberándose, bueno, en fin, de la presión familiar que a la cual estás en este momento sometido, bueno, esas personas sí crecerán en el encierro. Las otras saldrán del encierro peor de como habían entrado. Tenemos que estar lado, si no esa condición de volvernos hacia adentro, será para tener ansiedad, tener el famoso estrés postraumático, tener depresión, a veces en algunos casos suicidio, esa es una secuencia que los psiquiatras trazan, y en cualquier caso, entre otras lindezas, sufrir una bajada tremenda del sistema inmune, con lo cual paradójicamente nos aíslan para que no cojamos el coronavirus y al salir tienes muchas más facilidades de coger el coronavirus o una colitis o lo que sea, o un catarro o cualquier otra enfermedad, porque vamos a estar más expuestos que nunca al ataque de las bacterias, de los microbios, de los microorganismos. Fíjate que mi hijo, aquella de 7 años, salió el primer día donde más o menos se autorizó que salieran a una determinada hora los niños, salió nada, 1 hora, acompañado por su madre, fue, bueno, aquí a la plaza más cercana, no tocó nada, se atuvo a los protocolos. Esa misma tarde, cuando volvió a casa, tenía gastroenteritis. Él, que es un niño sano, que nunca tiene nada tal, y además coincidió con ese momento en el cual nos avisaron de que parecía que había algunos niños, pocos Sí. afortunadamente, que enmascaraban con una gastroenteritis un coronavirus y que podían sufrir un shock cardíaco. Bueno, no ha sido el caso de mi hijo, le duró la gastroenteritis lo que dura, las gastroenteritis, se le fue, está muy bien, pero tú fíjate que pescó una gastroenteritis el mismo día en que salió a la calle. Evidentemente eso se producía por los efectos de bajada del sistema inmune que habían surgido en él a lo largo del encierro. Así que, mira, yo he escrito la columna que publicaré el martes en El Español, que se llama Ecuación diofántica. No sé si sabes lo que es una ecuación diofántica. No. Concepto, en fin, de álgebra de altura, ¿no? La ecuación diofántica es aquella que tiene 2 incógnitas o más, o 3. Bueno, y en estos momentos la verdad es que en lo relativo al coronavirus, el mundo entero, la humanidad entera, se enfrenta a una ecuación diofántica y tiene que optar por resolver una de las 2 incógnitas. Una de las incógnitas nos dice, enciérrate, confínate, aíslate, la cuarentena, que puede ser muy útil a corto plazo. A lo mejor a medio plazo no lo es tanto por esto que te acabo de decir. La otra opción, la otra incógnita es mézclate estrechamente con la vida, sal. Al fin y al cabo, todas las pandemias y epidemias que ha habido en la historia de la humanidad, todas no han conducido a la extinción de la especie humana. Todas han acabado resolviéndose por sí solas cuando se crea la inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo no se crea si permanecemos todos encerraditos en nuestra. Entonces, es verdad que a corto plazo quizá eso genere un aumento del número de fallecimientos, pero es posible que contribuya a crear esa inmunidad de grupo y es una opción. Algunos países, como Suiza, como Suecia, como Taiwán, han optado por esa opción y les ha ido muy bien. Otros han optado por la otra opción, España, entre otros, o Italia, y no nos ha ido tan bien. Pero claro, yo no me puedo pronunciar sobre esto. La verdad es que me encuentro, y lo digo en la columna, pues como en ese cuento de Borges, el jardín de los senderos que se bifurcan. Delante de mí, delante de ti, delante de todos, en lo relativo al coronavirus, tenemos en estos momentos 2 caminos posibles. El del confinamiento y el de salir a la calle y dejar que la vida vuelva por sus fueros. Es muy difícil calibrar cuál es mejor o peor, pues probablemente hay que combinar con, en fin, eso que se llama sentido común, lo uno con lo otro, ¿no? Y así estamos. ¿Cuál es última pregunta, Fernando, cuál es el libro de Sánchez Dragó más recomendado para locos humanistas? Bueno, vamos a ver, es que claro, es que yo tengo casi 50 libros publicados, ¿eh? ¿Y 300.000 en casa, en la biblioteca? Sí, ¿No? no, 300.000 no, ya 300, ¿No? ¿No eran 300.000? 120.000. 120.000. Ya está No bien. tenía el Y dato yo mal. creo que es la mayor biblioteca privada de la historia del mundo, Seguro. porque nadie tiene en su casa esa atrocidad de libros, ¿no? Entonces, claro, tengo 50 libros, hombre, algunos son libros menores, porque son libros, por ejemplo, que recogen pues mis piezas periodísticas y tal, pero vamos, libros mayores, desde luego tengo por lo menos pues 14 o 15. Entonces, imagínate, si yo tuviera ahora 14 o 15 hijos, Dios me libre, porque ya con 4 voy bien servido, pero si tú me preguntas, oye, ¿cuál es tu hijo favorito? Hombre, pues me pondrías verdaderamente en un brete, me es muy difícil. Ahora, bueno, digamos, te voy a decir 3 libros. Uno, indudablemente, Gárgoles y Avidis, una historia mágica de España, con el cual rompí aguas. Fue mi primer libro publicado, no mi primer libro escrito, había uno escrito con posterioridad, El Dorado, esa novela torremolinense, por así decir, que la escribí cuando tenía 22 años para conquistar a una chica, y que luego se quedó dormida ahí y salió después de que Gárgoles y Avidis se convirtiera en el exitazo que fue. Pero en fin, Gárgoles y Avidis, una historia mágica de España, toda una reinterpretación
de la intrahistoria de este país. 4 volúmenes, 7, 8 años de trabajo incesante, de sol a sol, 2000 páginas. Ese es claro, esa es una pieza clave. Es mi Biblia, son mis sagradas escrituras, es mi ópera magna, ¿no? Luego, hombre, mi novela de más éxito, de más culto, es El Camino del Corazón. No la novela con la que gané el premio Planeta, La Prueba del Laberinto, que es la peor de mis novelas, suele pasar estas cosas, sino la novela con la que me quedé finalista 2 años antes del premio Planeta, que es El Camino del Corazón. Es una novela, bueno, que incesantemente sigue vendiéndose, editándose. Otro libro clave. Luego, bueno, donde yo intento, en fin, derramar la sabiduría, la sofia perennis, que poco a poco he ido aprendiendo a lo largo de la vida, es El Sendero de la Mano Izquierda, ese libro de 181 preceptos, aforismos, mandamientos explicados, en el cual yo elaboro un código de conducta. Y luego, bueno, un libro clave para mí es Muertes Paralelas, porque en él reconstruyo, es en definitiva una novela policíaca, porque en él reconstruyo la historia de un crimen, el crimen que condujo al asesinato de mi padre cuando tenía 27 años en la cárcel de Burgos, recién comenzada la guerra civil. Yo no le conocí y sin embargo he terminado por hacer, mi padre era el periodista más brillante de su época, a los 27 años ya, entre otras cosas, dirigía la agencia de prensa más importante junto a French Press que existía en España, la agencia Febus. Una de las secciones de esta revista que yo acabo de fundar, La Retaguardia, se llama precisamente Agencia Febus, en homenaje a mi padre. Y bueno, yo me he ido dando cuenta y bueno, eso lo expliqué en Muertes Paralelas, ese libro en el que cuento todo lo que pasó alrededor de la muerte de la muerte de mi padre. Me he ido dando cuenta de que yo, cumpliendo con una especie de deuda de honor, de constelación familiar, he hecho en la vida todo lo que mi padre estaba destinado a hacer. Entonces ese es también un libro muy importante. Y luego las memorias, claro. Ha salido un primer libro de memorias, pero toda mi literatura es egográfica. Es literatura que hablo de mí. Yo soy un discípulo de Montaigne. Montaigne decía, Montaigne solo hablaba de él, decía, lo demás no existe. Yo, ¿para qué me voy a inventar personajes de novela si yo soy? Realmente yo he montado mi vida desde niño como el de un personaje de una novela, entonces me conozco mejor a mí mismo que si me invento las vicisitudes de la vecina del quinto, ¿no? Entonces mi obra es fundamentalmente egográfica, como la de Montaigne, salvando todas las distancias que haya que salvar, y tengo ese primer libro, Esos días azules, Memorias de un niño raro, Memorias de infancia y adolescencia, con Caicata también en lo posterior, y ahora este que va a salir, Galgo Corredor, Los años guerreros. Esos diría yo que son mis libros. Y curiosamente, y te lo digo con este gatito, no sé si se ve. Sí, lo he visto, el blanco, ¿no, Fernando? Sí, Blanco, sí, bueno. lo he visto aquí, estaba detrás tuyo, sí, sí. Bueno, pues yo tengo, en fin, hemos hablado largo y tendido de los gatos. Yo ya sabes que un gato muy conocido, uno de los gatos más conocidos de España, por desgracia, fue Soseki, ese gato que murió en circunstancias trágicas, y que ha sido seguramente el momento de mayor tristeza de mi vida. Bueno, tanta tristeza produjo en mí la muerte de aquel gato, porque fui yo, además, quien involuntariamente lo condujo a morir. Escribí un libro entero, Soseki, Inmortal y Tigre, que es un libro de buenos sentimientos, que es un libro que está muy cerca de mi corazón, que es la historia de un gato. Son 327 páginas dedicadas a contar la historia de un gato y, naturalmente, todos los círculos concéntricos que ese gato iba generando alrededor de él. Bueno, ese es un libro al que yo le tengo también muchísimo aprecio. Bueno, Fíjate, yo pienso mucho en mi epitafio. Claro, los escritores pensamos mucho en los epitafios, ¿no? Yo como 40 o 50 epitafios. Lo que pasa es que, claro, para ponerlos todos necesitaría tener un mausoleo como el de Lenin en el Kremlin, una cosa así, ¿no? Pero mi gato Soseki está enterrado al pie de un olivo, que está en el jardincillo de esa casona de Castilfrío, donde está la biblioteca, entre otras cosas, y en fin, esa tumba de Soseki tiene una pequeña lápida, una piedra, y en esa piedra hay un haiku que escribió Alicia Mariño, la mujer de Luis Alberto de Cuenca, dedicado a Soseki. Esa piedra, esa lápida, ese epitafio, que es también la frase que encabeza mi libro sobre Soseki, dice: ser como tú, surcando el infinito, tigre de luz. Bueno, pues ahora que me voy acercando a la muerte, y que la muerte me ronda por todas partes, me gusta mucho pensar en ese haiku de Alicia Mariño. Yo quiero ser así, quiero surcar el infinito convertido en un tigre de luz. Bueno, Fernando, yo te deseo que vivas los 1000 años estos que quieres vivir, que lo has dicho alguna vez, que te gustaría vivir 1000 años y no te los acabarías. Y Bueno, solo 2000 años. Hay una anécdota muy graciosa de la vida de Franco, que una vez, por lo visto, en un acto público, el preboste, el alcalde, el ministro, quien fuera, le deseó 100 años de vida. Y Franco dijo: no ponga usted límites a la providencia.
Menudo. Pues Fernando, querido, de verdad que muchísimas gracias, que me ha encantado la entrevista, quiero volverla a ver y reescuchar todo lo que nos has dicho y bueno, es que a lo que siento es agradecimiento. Nada, no me agradezcas nada, me lo he pasado muy bien, ¿eh? Y si me la envías, Por supuesto. lo mismo la cuelgo en la retaguardia. Venga, hecho. Pues por supuesto que te la enviaré. Fernando, un Pues abrazo venga, muy, muy grande y otro para ti y para tu compañera. gracias. Chao, Fernando. Chao. Adiós.